Buenas, somos Asensio Grupo, formado por José Antonio Asensio, yo Nicolás Carrión, mi compañera Marta Sánchez Herrero y Amalio Valiente. Y bueno, en este tema vamos a hablar sobre la política de productos, precios y cláusulas en el mercado, en mercados industriales. Bueno, este es el índice que vamos a seguir con los distintos puntos. Bueno, vamos a empezar por el offering industrial. Empezamos con ¿qué es lo que realmente compra un cliente? ¿Compra un producto, una solución? Bueno, pues realmente el cliente no compra únicamente un producto, sino que adquiere mucho más. Junto al producto, este producto viene acompañado por una serie de servicios, de distintos elementos que lo acompañan y que pueden influir sobre el cliente. El offering es un concepto en el que se trata el producto y de todos estos servicios de una manera conjunta. Al final, tratar de manera separada tanto el producto como los servicios que lo acompañan puede limitarnos. ¿Y por qué nos limita? Bueno, al final porque los servicios que ofrece una empresa pueden influir sobre los clientes en tres distintas maneras, de tres distintas maneras. En su decisión de compra, en la satisfacción respecto a la marca y en la lealtad al cliente. En la lealtad del cliente a la marca. Al final, junto a los 4 puntos de marketing, a las 4 Ps, podemos añadir un nuevo punto que es los servicios. Bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta sobre el offer industrial y los servicios es que el servicio al cliente es una oportunidad para afianzar relaciones con este. El servicio se debe tener en cuenta desde el momento del diseño del producto y es necesario un enfoque integral para maximizar los niveles de satisfacción de los clientes. En cuanto a la gestión del servicio al cliente, el proceso de gestión, podemos encontrar 3 etapas. Una primera etapa en la que debemos de pasar de un concepto del valor del producto a un concepto de valor total, en el que tenemos que tener en cuenta no solo el producto, sino las relaciones que el producto y la empresa pueden mantener con los clientes. En segundo lugar, el siguiente paso consiste en pasar de las transacciones a corto plazo a unas relaciones duraderas a largo plazo. Esto quiere decir que un cliente no es únicamente una venta. Un cliente puede consistir en una gran cantidad de ventas repartidas a lo largo del tiempo. La empresa debe considerar que los clientes le pueden aportar un gran beneficio a lo largo del tiempo y cultivar estas relaciones para conseguirlo. Y la tercera fase, que consiste en pasar de la visión sobre la calidad técnica del producto a una visión de calidad total, es decir, la calidad total que percibe el cliente. ¿Y cómo entiende el cliente la calidad? Pues podemos entender la calidad que perciben los clientes a través de este modelo, en el que la calidad se define como el diferencial entre las expectativas de los clientes y la prestación efectiva del producto. Con respecto a las expectativas, podemos encontrar distintos puntos que afectan a las expectativas de los clientes, como podrían ser la fiabilidad, la capacidad de respuesta, profesionalidad, accesibilidad, cortesía, seguridad, pruebas tangibles, etc. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la creación de valor en mercados industriales. La creación de valor consiste en entregar al cliente objetivo un beneficio percibido como único, mejor de cómo lo hace la competencia. Entonces, ¿qué entendemos por valor? Es un conjunto de características y atributos de los productos y servicios que ofrecen ofertados que permite a las empresas clientes operar en unas condiciones mejores que lo que hacen las empresas de la competencia. Por otra parte, encontramos la propuesta de valor, que podemos definirla como la declaración verbal que liga las competencias distintivas de la organización con las necesidades y deseos de un conjunto de clientes. Es decir, liga los atributos el valor ofertado por la empresa con estas necesidades que tienen los clientes, sí. Vamos a pasar a la fase de la propuesta de valor. La primera fase, el análisis del mercado desde la perspectiva del valor ofrecido. Tenemos la jerarquía de valor y el mapa de valor. Por un lado, tenemos la dimensión de rendimiento, donde hay que identificar los factores, excluyendo los que están relacionados con el precio, que determinan las decisiones de compra, y el cliente jerarquiza la importancia de tales atributos. Por ejemplo, pues repartiendo 100 puntos. Así se puede evaluar a la empresa y sus competidores para cada uno de los atributos.
Y por otro lado tenemos la dimensión del coste o precio percibido, que se sigue el mismo procedimiento que en el anterior, pero se pregunta a los clientes de la empresa y de la competencia por los factores relacionados con el coste del producto que afectan a la decisión de compra. En la segunda fase, la evolución de las oportunidades de valor existentes en los distintos segmentos. Los mercados están compuestos de segmentos y la posibilidad de llegar a ellos de forma rentable es cuestión de analizar las oportunidades y limitaciones existentes para poder hacer llegar una propuesta atractiva. Incluso hay ofertas que son prácticamente iguales, pueden convertirse en propuestas de valor diferentes en función de servicios añadidos que se le pueden incorporar. Y en cuanto a la fase 3, explicitar la propuesta de valor. En el análisis realizado debe dar paso a concretar la propuesta de valor. El cliente, tal y como se apunta anteriormente, no compra productos o servicios, sino que una expectativa de beneficios derivada de la oferta global que le hace la compañía. En cuanto a la fase 4, entrega de la propuesta de valor, hay que hacer llegar esta propuesta al cliente. Tanto el proceso de creación de valor como el de comunicación deben ser definidos para que esta propuesta de valor no se quede en mera teoría. Y en cuanto a la fase 5, la evaluación de la propuesta de valor, la propuesta de valor definida debe ser distintiva y generadora de ventajas competitivas. A la hora de tomar decisiones sobre la cartera de productos, las opciones son desarrollar e incorporar nuevos productos o servicios al catálogo, modificar los productos o eliminarlos. Algunos factores de éxito y fracaso son los que hay aquí puestos. Factores estratégicos como la ventaja del producto, sinergia de marketing, sinergia tecnológica. Factores medioambientales como el potencial del mercado, la competitividad del mercado y el entorno. Factores de proceso, el protocolo, actividades predesarrollo, actividades de marketing. Los factores organizativos, la comunicación interna o externa y los factores organizativos. En cuanto al proceso de desarrollo de nuevos productos de Webster, en la primera etapa, las empresas, antes que nada, deben diseñar la estrategia a seguir con el nuevo producto. De esta forma, la generación, selección y evaluación de las ideas se hace dentro de un contexto estratégico, que sirve de guía para todas las decisiones a tomar a lo largo del proceso. En la segunda etapa, las fuentes de generación de nuevas ideas son múltiples. Las empresas suelen disponer de departamentos cuyo objetivo principal es desarrollar ideas para nuevos productos, aunque es verdad que cada vez en mayor medida se están incorporando otras fuentes. En cuanto a la tercera etapa, la idea debe ser coherente con la estrategia de la empresa. Después hay que plantearse si se dispone de los recursos necesarios para desarrollar y explotar dicha idea y, una vez seleccionada la idea, continuamos con el proceso. En la cuarta etapa, en esta etapa se hace una evolución mucho más detallada de la idea. Se incluye la inversión, el volumen de ventas esperado, los precios, costes, etc. En cuanto a la quinta etapa, consiste en el desarrollo de la idea del producto por parte de los ingenieros y técnicos de la organización. En la sexta etapa, se trata de testear la validez del producto. En los mercados de consumo esta suele ser relativamente sencilla, pero en el ámbito industrial no es tan fácil. Además que existe el riesgo de que la competencia descubra la novedad, pero no obstante, si se hace una investigación de mercados más exhaustiva, en función de los recursos de la empresa, la investigación exhaustiva es recomendable en estos casos. Y en cuanto a la última etapa, en este momento ya se pasa a comercializar el producto. Hay que definir el segmento y el posicionamiento, la política de precios, las estrategias de distribución y de comunicación. En cuanto al precio y las cláusulas, nosotros podemos trabajar el precio en torno a nuestra estrategia también. La única diferencia sustancial que podemos encontrar entre el trabajo del precio hacia el cliente final y el trabajo del precio en empresas industriales es que dentro del cliente final la política de precios suele ser bastante cristalina. Aún así, también se trabaja estrategias de precios en las empresas industriales, aunque son mucho menos claras que las estrategias de precios en el cliente final. En el marketing industrial, lo primero que tenemos que pensar es el precio y las políticas de precios dentro de nuestra estrategia. Siempre pensamos antes de actuar y mantenemos el precio como variable de estrategia. A continuación, vemos los objetivos prioritarios. En primer lugar, tenemos el margen de beneficios, ya que si no estaríamos trabajando a pérdidas.
Luego, aumentar o estabilizar la cuota de mercado, que se trabaja o fija con la política de precios, maximizar el flujo de dinero a corto plazo y rentabilizar la inversión. Y por otro lado tenemos los objetivos secundarios, que son maximizar el beneficio a corto plazo, evitar o afrontar a la competencia y estabilizar precios y márgenes. ¿Es realmente el precio tan importante? En el marketing dirigido al consumidor final, el precio tiene una mayor fuerza. En cambio, al comprador industrial, el precio le tiene que parecer interesante, pero no es la variable más importante. En el marketing industrial nos centramos en otras variables como la calidad, seguridad de la entrega o el servicio. En cambio, sí que es verdad que los acuerdos financieros que se llevan a cabo sí que son considerados como una parte del precio. A continuación, podemos ver un diagrama que nos ayuda a entender esto de una manera más clara. En él tenemos 4 herramientas del marketing industrial como son fundamentos del marketing industrial, donde podemos destacar entre otros las diferencias del marketing de consumo y marketing industrial, y además el proceso de compra, los participantes y el tipo de bien. En segundo lugar, tenemos las herramientas del marketing en el ámbito industrial, destacando la demanda industrial y la competencia y el planteamiento estratégico en el mercado industrial. También es importante tener en cuenta la segmentación del mercado industrial. En él es importante el posicionamiento y el plan de marketing. Y por último, tenemos al marketing mix industrial, donde predomina la distribución logística y la promoción de productos industriales. Bueno, en cuanto al precio como variable de marketing, cabe definirlo como una valoración efectuada sobre un producto o servicio, que expresa la aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a su capacidad para satisfacer necesidades. Las claves por las que el precio es tan importante son las siguientes. Predomina la percepción que el comprador tiene de la oferta, por tanto resulta clave para el posicionamiento estratégico. Además, es determinante en la estructura de costes del cliente, define la rentabilidad, al igual que los márgenes, con los que va a poder jugar para afrontar los costes asociados a la oferta, y para terminar, es una variable interesante a la hora de gestionar el ciclo de vida del producto. En el precio en el marketing industrial hay una escasa competitividad de precios, aparentemente, ya que hay un gran miedo a una guerra de precios. Conlleva una influencia en la imagen de la marca, hay escasa elasticidad de demanda y una gran rigidez de las estructuras de costes. En el ámbito industrial se habla de la falta de competitividad de precios por miedo a la guerra de los precios, aunque eso no es del todo verdad, porque dentro de las empresas hay verdaderas guerras de precios, pero sí que es verdad que están más ocultas, ya que es muy difícil conocer cuál es la política de precios de la competencia, ya que varía mucho y no aparece en ninguna parte. Por lo tanto, sí que hay guerra de precios y sí hay competitividad de precios. Lo que no hay es una guerra abierta, sino que se lleva todo mucho más escondido. Además, Velasco nos cuenta que la influencia del precio puede ser matizada por la posibilidad de probar los productos antes de la compra. Por lo tanto, encontramos flexibilidad total respecto a la política de precios. También tenemos variación de la estructura de costes, la escasa sensibilidad a la variación en el precio es discutible, y por último, empresas industriales realizan reducciones del precio y descuentos importantes no señalados en los catálogos. A continuación, podemos ver The Pricing Wheel, que en español es la rueda de los precios, y podemos ver cuáles serían las etapas para fijar una buena estrategia de precios. La etapa 1 sería el rol estratégico del precio. Aquí nos podemos hacer la pregunta del qué quiero, por qué voy a tener esta estrategia o qué objetivo quiero tener con ella. En la etapa 2 vamos a priorizar los objetivos que yo quiero alcanzar o tener con mis precios. En la 3, definición de los determinantes del precio. En la 4, decisión sobre la estrategia de precios, y en las 5 y en las 6, selección del método de fijación de precios e implementación y control. En cuanto a la fase 1, de lo mencionado anteriormente, en la fase 1 veremos decisión sobre la importancia del precio en la política de empresa. Tenemos que determinar hasta qué punto la estrategia de precios es relevante en su estrategia empresarial. Por eso deberá evaluar las opciones estratégicas definidas previamente en su plan estratégico. En función de la estrategia de mi empresa, veo en qué productos o servicios tengo que planificar una estrategia de precios. En cuanto a la fase 2, tenemos objetivos orientados hacia el beneficio, orientados también hacia el volumen, objetivos orientados hacia la competencia, objetivos orientados hacia la imagen y otros objetivos como la supervivencia o la necesidad de obtener liquidez inmediata. También debemos averiguar con exactitud hacia dónde va orientado el precio, priorizar cuál
son más importantes en un momento dado para así orientar correctamente nuestra política de precios. En el siguiente paso tenemos la fase 3, que es definir los determinantes del precio. Los determinantes del precio más habituales son el coste, la demanda y la competencia. Los factores internos que pueden influir en el precio son los objetivos del marketing, el programa del marketing mix y los costes. Y los factores externos que nos pueden influir también en el precio son la estructura competitiva del mercado, la demanda, las percepciones del consumidor y los comportamientos de los distribuidores. Por lo tanto, aunque tengamos nuestra estrategia definida, no podemos obviar que hay factores que nos van a determinar y son factores importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra política de precios. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar una tabla que nos ayuda a formular preguntas para conocer la sensibilidad del cliente industrial al precio. En la última fase de la estrategia de precios son la fase 4, decisión sobre la estrategia de precios, que una vez realizado el análisis y sobre la base de la información disponible, el siguiente paso consistiría en fijar únicamente la estrategia de precios. Luego la fase 5, que es la selección del método de fijación de precios, que normalmente suele ser una combinación de los 3 métodos habituales, como mencioné anteriormente, los costes, la competencia y la demanda. Y por último, la fase 6, que sería la implementación del control. En él podemos establecer un periodo de prueba en función de la cantidad de los cambios que vayamos a realizar e ir analizando si estamos notando cambios interesantes. Una vez llevadas a cabo los datos anteriores en relación a los precios, nos toca ahora tomar decisiones sobre estrategia de precios y política de descuento. La estrategia de precios implica establecer una estructura de precios para toda la cartera de productos o servicios ofrecidos por la empresa. Esta estructura de precios debe considerar la particularidad de cada producto, de cada mercado, así como la relación entre ellos. Noble y Gruca propone para los mercados industriales que es posible la estrategia de precios, en función de 4 situaciones de partida. Estas 4 situaciones son de nuevos productos, precios competitivos, precios para una línea de productos concretos o precios basados en costes. En esta diapositiva podemos ver una tabla en la que se recogen las estrategias y los métodos que se seguirían en cada una de ellas. El responsable de marketing se enfrentará a decisiones relativas al nivel de flexibilidad de la estrategia y las opciones a su disposición son las siguientes. Por un lado, encontramos las políticas de un solo precio, las cuales se utilizan cuando prevalece la venta personal y no la masiva. Y en esta, el vendedor puede ajustar su precio teniendo en cuenta a sus competidores, la relación y la capacidad negociadora del cliente. Y a menudo se especifica un intervalo de precios. Por otro lado, encontramos las políticas de descuento, en las que las decisiones sobre descuentos tienen un afán activador en la mayoría de los casos y no responden a estrategias previamente definidas. Sin embargo, cuando los descuentos forman parte de una estrategia bien definida, pueden ser muy eficaces. En cuanto a los métodos y procedimientos de fijación de precios, el directivo industrial a la hora de fijar precios para sus productos y servicios actúa entre 2 límites. Por un lado, el límite inferior lo marcan los costes, por debajo de los cuales no hay beneficios. Para ello, puede recurrir a 3 métodos diferentes. En primer lugar, encontramos la fijación de precios en función del coste, el cual es el procedimiento más antiguo y más utilizado. Como ventajas de este encontramos la equidad entre clientes. Además, evita el problema de relacionar oferta y demanda y aporta seguridad y sencillez en el uso. Y en cuanto a sus desventajas, vemos que en situaciones de costes fijos compartidos es complicado su cálculo individualizado. La delimitación del margen de beneficio objetivo puede ser problemática y que los costes se basan en proyecciones, por lo que no hay control sobre la relación entre los precios y la demanda. En cuanto a las observaciones finales sobre la fijación de precios en función de los costes y por qué no nos gusta, encontramos 6 observaciones diferentes. En ellas podemos ver que por sí solos no deben ser determinantes los precios de venta. Por otra parte, la empresa precisa el cálculo de costes para averiguar con qué productos van y con cuáles no. No tiene en cuenta las necesidades del comprador. Únicamente pueden ser competitivos si la relación entre coste y margen del competidor da lugar al mismo precio. Las decisiones de precios son decisiones de futuro. Y por último, que mantiene el dilema de diferenciar claramente entre costes fijos y costes variables.
Bueno, y en cuanto al método, respecto a los precios fijados en función de la demanda, los costos pueden ser un buen punto de partida para la fijación de precios. Pero además de los costes es preciso considerar al cliente, es decir, a la demanda. Velasco habla de 3 métodos de fijación de precios, que toman como base las reacciones del mercado. Por un lado encontramos los métodos procedentes de la anteriormente. Por otro, la determinación empírica de los precios de venta. Y por último, los métodos procedentes de la ciencia del comportamiento, es decir, del valor percibido. Y por último, en el método 3, en los precios fijados en función de la competencia, encontramos 2 escenarios. En el primer escenario, la estrategia de reducción de precios solo es aconsejable si se cumplen los siguientes casos. La demanda global del producto puede verse incrementada, la demanda relativamente elástica al precio y la empresa no compromete su rentabilidad. En el segundo escenario, en caso de optar por la subida de precios, Paul propone diversas maneras para llevarlo a la cifra. En esta encontramos la elaboración retardada de los presupuestos, es decir, la empresa no fija el precio final hasta que el producto no está finalizado o entregado. La cláusula de revisión de precios en la que el cliente paga el precio fijado en el momento de firmar el contrato, más todos aquellos incrementos derivados de la inflación. Por otro lado, la separación de bienes y servicios, en que la empresa fija un precio base al cual se van añadiendo los precios de servicios concretos. Y por último, la reducción de descuentos, en el cual las redes comerciales tienen instrucción de eliminar los descuentos obligados. Para la determinación de rango de precios nos encontramos con 3 situaciones. La primera es catch-all, que consiste en ampliar el rango por arriba y por abajo, para abarcar la totalidad del mercado. Por otra parte, las segundas marcas, de las cuales hablaremos a continuación. Y por último, los precios de paquete, que consiste en que se fija un precio total a pagar adquiriendo juntos varios productos, de manera que su montante sea menor que la suma de los precios de cada uno de ellos, dando lugar a que los precios son difíciles de comparar con otros de la competencia y que los precios son percibidos como interesantes para el cliente. Como he mencionado anteriormente, la estrategia de segunda marca debe tener las siguientes características. Debe poseer nombres diferentes a la principal, una iconografía propia, encontrar su propio nicho de mercado y evitar o reducir la canibalización. Respecto a la forma de financiación otorgada a la empresa, vemos que las principales son los mercados de valores, las instituciones bancarias y las instituciones financieras no bancarias. Respecto a las licitaciones, su precio, vemos que dependiendo de si el proyecto es una tarea pública o privada, la licitación, el proceso de propuestas calificadas puede ser simple o complejo. Los documentos de licitación pueden incluir típicamente una identificación del proyecto y una descripción del trabajo, la hora y el lugar de la apertura de la licitación, entre otras características. Los documentos de licitación contendrán contratos propuestos, formas de bonos, condiciones de contrato y las especificaciones detalladas del proyecto. Y encontramos 2 tipos de licitaciones. Por un lado, las licitaciones sin publicidad, que solo pueden presentar ofertas a aquellas empresas que han sido invitadas por el organismo que vaya a realizar la compra. Esto se divide en contrato menor y procedimiento negociado sin publicidad. Y por otro lado, las licitaciones con publicidad. Cualquier empresa interesada que cumpla los requisitos exigidos puede presentar ofertas. Y esta se divide en procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado con publicidad y diálogo competitivo. Y por último, aquí podemos ver un pequeño resumen de los documentos que son necesarios y de los que se compone la licitación. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación, el tema y muchas gracias.